Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí comenzamos la presentación del coloquio del Camino de la Heroína 7, nuestra nueva publicación. Después de 6 volúmenes anteriores, uno por año, y tenemos acá en el plantel presente mucha gente que nos ha estado acompañando desde el inicio y gente que nos está acompañando desde ahora. Y eso es un placer enorme, ver caras nuevas, ver caras ya conocidas. Está Gabriela Díaz y Marcelo Sabatés, con las que le dimos forma e impulsamos esta línea de investigación en el año 2018. Eh, y está también Rubén Ditus de Uñac, que con él estamos por primera vez colaborando, y Uñac es nuestra coeditora en esta oportunidad, igual que en el volumen anterior. Así que es la verdad un momento muy, muy agradable de juntarnos a hablar de lo que pensamos, de lo que escribimos, y para recordar un poquito a un gran educador como Freire, me gustaría recordar que en sus postulados la educación es un acto de generosidad, y como esta investigación está en el marco de la educación, me parece que es un gran momento para compartir lo que nosotros estamos haciendo, pensando, cuestionando nuestras narrativas presentes, y, si se puede, dejarlo como legado para las generaciones que vienen, pero no como dogma, sino como algo vivo que se puede seguir pensando, cuestionando, y reconfigurando para tener un mejor pasar, un mejor planeta, una mejor vida y una igualdad que por ahora, si bien hemos avanzado mucho, es un anhelo. Así que, si les parece, vamos a hacer esto. Le voy a ahora dar la palabra a nuestro coeditor Rubén Ditus Duñac para que nos diga lo que piensa y cuál es su experiencia en esta primera vez juntos. Y después vamos a hacer las presentaciones correspondientes de cada uno de los textos de los autores presentes. Vamos a tomarnos 5 minutos por texto. Sé que no es mucho, pero sería interesante que nos quedara un tiempito al final para poder debatir, para hacer preguntas, para contestar al público presente si tiene alguna inquietud. Y la mecánica, si les parece, va a ser la siguiente. Yo voy a hacer el malo de esta película, voy a poner el cronómetro en mi reloj y me voy a cerrar la cámara. Cuando falte un minuto para los 5, voy a aparecer en imagen para hostigarlos un poquito, y así ustedes saben que ya estamos ahí al punto de terminar. Si les parece esa mecánica. Este, y los nombro de acuerdo al orden de la publicación. ¿Les parece? Muy bien. Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Eh, Rubén, Gracias, Gabriel. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? perfecto. Ok, bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta presentación del número 283. Eso es bastante, ¿no? Aprovecho de felicitar al equipo editorial de la revista Cuadernos, que desde hace ya 7 volúmenes ha acogido este proyecto iniciado por los colegas de la Universidad de Palermo. En esta oportunidad, El Camino de la Heroína, las tecnologías emergentes nos reúne, un proyecto editorial que cuenta con la alianza de Universidad de Palermo y Universidad UNIAC, institución que represento hoy día, y en donde buscamos explorar los relatos femeninos, cómo estos se localizan en una era definida como la era del algoritmo y la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Así es que yo creo que lo interesante de este volumen es que logra además conectar con los temas que hoy día nos están preocupando, quienes investigamos en el ámbito de las comunicaciones, el diseño, las humanidades, las tecnologías digitales. Así que yo creo que la invitación, para no alargarme tanto, ¿no? Es que
quienes estamos conectados hoy día como autores, como coautores, nos hagamos el tiempo de poder leernos entre nosotros. A veces no ocurre mucho eso, ¿ah? No sé si les pasa, ¿ah? Vemos el volumen y básicamente vamos a lo que cada uno publica, ¿no? Por razones obvias. Pero haciendo un recorrido de estos 15 artículos, si mi memoria no me falla, Gabriel, son 15 si no me Sí, sí, sí. equivoco, Sí, sí. hay un denominador común. Yo creo que se logra efectivamente delinear una línea, una perspectiva de los textos, más allá de sus particularidades, y esa conexión, al menos a mí, no me resulta forzada, ¿no? Es decir, leer los ensayos, yo diría, como nodos, lo lo que pretende es abrir un debate sobre la cultura digital, sobre la justicia simbólica, sobre la polifonía, sobre la resonancia, eh, y en general comparte los textos un diagnóstico, el dispositivo técnico que va configurando subjetividades, espacios de resistencia, el territorio ético desde las redes sociales, desde los personajes en la comunicación digital. Yo diría que en general la experiencia ha sido muy fructífera. Me tocó editar los trabajos de los colegas de Universidad UNIAC, que tienen un denominador común, y nada, la experiencia ha sido muy gratificante. Gracias por la invitación, Gabriel y tu colega. Y insisto, invitarlos a que podamos leernos entre todos y poder generar una sinergia para próximos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Ahora te voy a volver a molestar para que hables de tu texto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Eh, sí, dime. sí, sí, no, dale, dale. Pero vamos a empezar en orden de publicación. Entonces voy a presentar a Tomás Stewart, con el que co-creamos esta línea de investigación hace ya varios años y con el que solemos escribir un artículo para la publicación, y además escribimos el prólogo como fundadores de la línea. Así que, Tomás, si querés hablar unas palabras acerca de la línea de investigación que hemos venido criando todos estos años. Y bueno, y ya que estás, hablas un poquito del texto que hemos hecho en esta oportunidad. Y después seguimos con el orden de la publicación. Así que voy a poner los 5 minutos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas y a todos. Este es un momento para mí. No me imaginaba nunca que íbamos a llegar a un número 7 cuando en las primeras conversaciones con Gabriela y Marcelo surgió casi como esos destellos de ideas hacer esto. Y luego de que nos invitaran generosamente a Chicago y que, bueno, hemos ya contado algunas veces en otras exposiciones, pero era una aventura de una vez, podría haber sido un romance de verano y terminó siendo un, de largo término. En ese sentido me siento como agradecido y bendecido porque por supuesto, hay una colaboración al mundo del conocimiento, o por lo menos de la búsqueda de conocimiento en este ámbito a- académico, pero además hay un chapuzón en el universo personal. Ninguno de nosotros es la misma persona, pero además con el tiempo, quiero decir, uno va cambiando, ojalá, pero además en este tema en particular, em, fue como pasar como distintos niveles de evolución, varias vidas en una vida, leyendo justamente lo que decía Rubén, ¿no? Leyendo los códigos, porque de alguna manera nos toca leer todo, entonces entendiendo otras formas, otras miradas, otros autores, autores que uno ni sabía que existían, puntos de vista que totalmente novedosos, distintos, y ahora después de 7 años, 8 de trabajo, uno empieza a hacerse como otra cabeza. En ese sentido, siento que la publicación cumplió su primer ciclo de 7 años, y en ese sentido tiene como un valor de ariete, ¿no? O sea, más que de cerrar
filas y de cerrar ideas, de abrir espacios para hacerse preguntas. Eso con respecto a la publicación en general y al lugar que nos ocupa con Gabriel, ¿no? Con respecto, cada vez que se arma la temática anual con la bajada, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tecnologías emergentes u otras también, un poco se imponía solo. Es decir, cuando arrancamos esto en el 18, la inteligencia artificial estaba en las películas. Hoy no hay nadie que no use ChatGPT o Gemini, o lo que fuera. Es parte y está integrado a la vida. Y cuando digo nadie, digo uno a lo mejor no lo usa en determinados ámbitos, pero la inteligencia artificial ya es parte de nuestra existencia cotidiana de una manera, guste o no guste, esa es la realidad. Y entonces, cuando planteamos este año, este trabajo, dijimos, bueno, no podemos ignorar que esto está sucediendo. ¿Y cómo se une esto a nuestra línea de investigación y puntualmente a las identidades femeninas y a la mirada? Este, que yo ahora ya no hablo de masculino o femenino, sino es como, incluso como una mirada de contraposición de ideas, casi como si fuesen energías abstractas del universo. Y no me pongo místico, es una forma de entenderlo. Em, y me gustó mucho un concepto de la autora Donna Haraway que habla de que somos cyborgs, ¿no es cierto? Y esta idea de ser un cyborg, o sea, cyborg es de película, no me digan que uno dice un cyborg que se imagina de Terminator o lo que fuera, em, pero la realidad es que, de hecho, en este momento, este Zoom, la pantalla, la computadora, es una extensión tecnológica de nuestros cuerpos. Ok, pueden decir que no está pegada, me la puedo sacar cuando quiero. Esa es otra discusión. ¿Puedo cuando quiero? ¿Podría yo ahora irme de esta sala? No. Es decir, desaparezco porque de alguna manera ya somos cyborgs. Y lo que dice Donna Haraway que me pareció genial es, prefiero ser cyborg que diosa. Tiempo atrás apareció hasta en los memes, esto, somos todos diosas, ¿no? Y después están en toda esta cuestión un poco en el mundo abstracto o de la mitología, pero manejar las conexiones con la tecnología es manejar la realidad de nuestro tiempo. O sea, el zeitgeist en el que estamos, no estamos en otra realidad, estamos en esta realidad. O podemos en todo caso pensar que estamos en realidades superpuestas. Gaby, ¿apareciste porque ya me estoy excediendo de tiempo? Estás casi. Uy, Dios mío, yo sabía que me iba a pasar. Este, bueno, una de las cosas que pensamos es que estas antiguas figuras de las pitonisas, bueno, ya no leen, ¿no? Las entrañas de las aves, las infusiones de mandrágora, ahora van al Google. Y de alguna manera eso también determina una mirada y una forma de entender esto. Nuestro trabajo, el que hicimos con Gaby para esta particular ocasión, está compuesto son 4 partes bien definidas que le hemos puesto 4 títulos, macro títulos si se quiere, y que tratamos de abarcar entonces este concepto, cómo la mirada femenina puede influir positivamente porque la mirada masculina, estamos hablando de roles tradicionales, ¿no? En general tiene que ver con oposición de fuerzas. ¿Estoy de un lado o estoy del otro? Soy bueno, soy malo, soy rojo, soy azul, lo que fuera. Y acá la realidad es que vamos a tener que danzar con la tecnología, danzar con la realidad que sucede alrededor nuestro y que los nuevos roles sociales, personales, interpersonales, incluso creativos, están vinculados a cómo esta danza sea, como dice Rita Segato, un acto comunitario. Genial. Buenísimo. Así. Gracias, Tommy. Muy bueno. Excelente. Bueno, sigamos, por favor, así nos queda un ratito al final. Ahora, Rubén Dictus, seguís vos, Rubén, con tu texto. Vale, voy a ponerme acá cronómetro, ¿vale? Dale, dale. Me va a avisar. Mi artículo del monomito a la disrupción sonora se centra en un objeto poco estudiado en los estudios
de medios de comunicación. Me refiero al sonido, a la ficción sonora, ¿no? Y este estudio parte de una constatación, que es que en los últimos años la épica clásica se ha desbordado en las pantallas y encuentra en el podcast un nuevo territorio donde la figura de la heroína puede reconfigurar su viaje, en este caso a través de la voz y el silencio. Analizo 3 audioseries, Caso 63, Enigma y Cisne Rojo, podcasts emblemáticos creados por el guionista chileno Julio Rojas, que sirven de laboratorio para explorar cómo el espacio acústico desplaza la centralidad de la imagen y habilita otras formas de subjetividad. Desde el punto de vista teórico, el estudio articula 3 ejes. Primero, la conocida teoría del monomito de Joseph Campbell y su reformulación hecha por Maureen Murdoch, que desplaza la lógica de la conquista hacia un viaje de integración interior. Segundo, la semiótica sonora. Conceptos de Schaeffer, Pyle, John permiten entender y leer el podcast como un espacio acusmático, ¿no? Lo acusmático debe entenderse como el diseño, ¿no? Y tercero, la teoría del guión, que ayuda a perfilar conflictos y temperamentos de los protagonistas. Desde el punto de vista metodológico, se adopta un diseño cualitativo, hermenéutico, comparativo. Cada serie se analizó varias veces. Se contrastaron las trayectorias de las heroínas en las etapas del monomito con los patrones de conflicto de Linda Seger. Paralelamente se examinó la puesta en escena sonora, timbres, efectos, silencio, puntos de escucha. Y este doble abordaje, es decir, lo narrativo y lo acusmático, probablemente tal, parte de la convicción de que en el formato podcast la forma y el fondo son inseparables. O sea, la voz no solamente cuenta la historia, sino que la torna posible y aparece la figura de la imagen sonora, ¿no? La imagen visual. Tomo en consideración estas 3 series porque tienen un denominador común. Las 3 series tienen como protagonistas a personajes femeninos. En el caso de Caso 63, que es, entre paréntesis, la audioserie más escuchada en español, con más de 100.000 millones de descargas, es todo un fenómeno. Quienes no la conocen, invito a escucharla, está en Spotify. En el caso de Caso 63, Elisa Dunate es una psiquiatra que se encuentra atrapada en bucles temporales, ¿no? Estamos hablando de una serie de ciencia ficción. En el caso de Enigma, Isabel es una neurocientífica que debe enfrentarse al borrado de memorias por la inteligencia artificial. Y en el caso de Cisne Rojo, Sara es la protagonista, es una piloto que descubre algoritmos capaces de decidir quién vive o quién muere, ¿no? Por lo tanto, las 3 comparten un rasgo: no dependan de vínculos masculinos ni persiguen esa gloria épica propia del viaje del héroe tradicional. ¿Cuáles son los principales hallazgos encontrados? Primero, el podcast potencia una agencia de la escucha. La heroína se construye en la textura de su voz y en los silencios que permiten completar el mundo narrado. Segundo, el riesgo central no es la muerte física, sino que la disolución del yo, porque aparecen viajes temporales, manipulación algorítmica, el vaciamiento de la memoria, ¿no? Y tercero, estas ficciones son intervenciones que están presentes en el discurso social hipermoderno, ¿no? En donde se sitúa una voz femenina que reescribe, por así decirlo, su rol en el discurso social dominante. En síntesis, lo que podemos decir es que estas 3 series muestran el viaje heroico femenino cuando se articula en un entorno sonoro y digital. Las 3 protagonistas son heroínas discretas cuyo poder reside en hacer audible lo que el algoritmo no puede calcular: fragilidad, duda, memoria. Habría que preguntarle a Julio Rojas por qué esta obsesión con estos personajes femeninos, ¿no? Y eso parte de un proyecto de más larga data, ¿no? En general, puedo decir, y con esto cierro, que el artículo propone que el podcast, con su intimidad acusmática, ya que es una narrativa que está hecha para ser escuchada en solitario, ¿no? En el trayecto de la casa al trabajo, viceversa, hay una intimidad en donde se habilitan nuevas gramáticas de lo heroico
Y es interesante esta figura, ¿no? El podcast se parece más al libro que a una serie visual, por la forma como esta es absorbida, ¿no? Y en ese sentido, las heroínas rojas vienen no a salvar el mundo, sino más bien invitan a escucharlo de otro modo, para que tal vez podamos salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo diría que esa es un poco la conclusión del texto. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Rubén. Excelente. Muy bueno. Bien. Seguimos, por favor. Laura García Díaz. Laura, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Se me Ahí escucha estamos. bien? Se te escucha. Bárbaro. Genial. Bueno, pues comienzo primero dando las gracias por esta oportunidad de nuevo estar aquí y bueno, comentar que es un placer de nuevo formar parte de este simposio y un año más colaborar con el número ¿no? dedicado al camino de la heroína, que, que bueno, ha sido para mí una oportunidad de dedicarme al estudio justo de esa figura, ¿no? Del heroísmo, cómo se desarrolla el heroísmo en los casos de mujeres. Y bueno, mi aportación se ha titulado Series de televisión y nuevas tecnologías, un análisis de las heroínas tecnofeministas. Y para realizarlo he hecho, como acostumbro, a hacer una primera aproximación, ¿no? Explicando cómo ha ido habiendo una transformación importante respecto a las narrativas hegemónicas tradicionales, ¿no? Donde vemos ahora un cambio con relatos más diversos, disruptivos, y en este trabajo lo que he intentado hacer es mostrar que las series que consumimos en la actualidad ya no solo desafían las estructuras narrativas convencionales, sino que también ofrecen una plataforma para voces y perspectivas que previamente habían sido marginadas, ¿no? Estaban en los márgenes de alguna manera. Entonces mi objetivo ha sido analizar cómo se ha configurado un nuevo modelo de heroína, pero relacionando este modelo con conceptos como el transhumanismo y las nuevas tecnologías. Me he fijado en algunas series, he hecho un breve recorrido, en primer lugar, ¿no? Para mostrar cómo ha ido evolucionando, digamos, la heroína en la ficción televisiva. En una primera edad dorada vemos que ¿no? En la primera edad dorada de la televisión vemos que las mujeres pues aparecían como acompañantes, ¿no? No eran protagonistas, sus vidas no parecían ser lo suficientemente interesantes, ¿no? Ya en la segunda ola esto empieza a cambiar, se marca un punto de inflexión y vemos, ¿no? Importantes luchas feministas plasmadas en las obras audiovisuales. Y yo creo que el momento más interesante para nosotros comienza a partir de la tercera edad dorada, ya desde esos años 90 hasta la actualidad, donde vamos a ver un incremento muy importante de personajes femeninos con carácter, con profundidad, con presencia narrativa, ¿no? Con fuerza, con liderazgo, y mujeres eh, bueno, pues que ya van a tener otra constitución y sobre todo vemos una representación más realista, ¿no? De las experiencias de ellas. Entonces a mí me parece que es interesante señalar ese punto de aparición de las plataformas de vídeo bajo demanda, ¿no? Que van a permitir que haya o sea, han mostrado que haya una mayor diversidad de voces, un mayor protagonismo de mujeres, y yo creo que en esto es importante señalar que ha ocurrido así porque cada vez no solamente tenemos más mujeres delante de la pantalla, sino también detrás, ¿no? Más creadoras y voces, perspectivas eh, realistas, ¿no? Construyendo esas historias. Partiendo de esa contextualización, me centro en esa forma de aparecer roles heroicos, ¿no? De mujeres en espacios que tradicionalmente han estado masculinizados, como lo son la ciencia y la tecnología, ¿no? Algo que se plasma especialmente en el género de ciencia ficción. Y por eso yo me he fijado especialmente en dos conceptos, como les decía, el tecnofeminismo y el transhumanismo, ¿no? El tecnofeminismo para mostrar esa visión que entiende que la tecnología no es neutral, sino que está profundamente influida por estructuras sociales y por relaciones de poder y género, y también en el transhumanismo, ¿no? Que va a promover ese uso de la tecnología para trascender las limitaciones biológicas de los seres humanos. Entonces, desde una óptica tecnofeminista, yo planteo que el transhumanismo tradicional ha sido criticado, ¿no? Por reproducir ideales masculinos que tienen que ver con el control y con la perfección, ¿no? Y mientras que vemos que en la ficción televisiva contemporánea hay un terreno fértil de alguna manera para explorar esas tensiones, para cuestionar qué cuerpos se consideran dignos de ser mejorados, quién define los criterios de progreso o cómo se reconfiguran la autonomía y la identidad
en un mundo que empieza a estar mediado por nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, a partir de este momento ya empiezo a propongo hablar de una heroína tecnofeminista, ¿no? Mujeres que no solo habitan mundos tecnológicamente avanzados, sino que lo cuestionan, lo transforman y en muchos casos lo subvierten. Y veo a Gabriel por ahí, así que con esto voy terminando. Solo señalar que, que para mí fue muy interesante utilizar la serie de Years and Years para mostrar a través de una de sus protagonistas, ¿no? Una heroína tecnofeminista, ¿no? Una heroína que se considera a sí misma transhumana, y vemos en ella planteada una identidad transhumana. Y ahora sí que con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bien. No veo a Antonella Esteves Baeza. Rubén, ¿no sabes si viene, no? Me parece que no, porque está saliendo el programa de radio que conduce todos los días, así Bueno, bueno. que no alcanzó. Bueno, bueno, bueno. Eh, entonces continuamos. Recomiendo lo que ya dijiste, Rubén, que lean los textos si pueden, ¿no? Con tiempo, con tranquilidad, pero son todos sumamente interesantes y bueno, los que tuvimos el privilegio de leerlos todos porque armamos en la cocina del libro, este, le podemos decir que son maravillosos, así que tienen miradas distintas, posturas diferentes, muy, muy interesantes, así que vale la pena. Bien. Seguimos. Cristina López, ¿está ya con sonido, Cristina? Mm, No sé si... No se te escucha, Cris. Si querés usar, si no tenés que compartir pantalla, puedes usar el teléfono. Eh, Capaz que ahí te escuchamos. Mientras preparas eso, si te parece, podemos continuar con otro... habilitar el permiso del celular. No sé eso. Eh, no sé si Cristian, Alum, ¿qué está diciendo ella? A ver. Fíjate, Chris, ahí le di permisos, no sabía que eras vos el otro usuario. Fíjate ahora. Claro, ahora sí, disculpen, pero estoy por doble Ahora sí, comando, como decía. Entonces, disculpen que Por estoy con el favor. celular porque me encuentro en España con una computadora que no es la mía y entonces había algunos inconvenientes y bueno, ahí estamos tratando de solucionarlos, así que saludos a todos. Estoy compartiendo pantalla y poniendo, digamos, en modo presentación. Así que espero que lo estemos viendo. ¿Me Es- confirmas, Gabriel? Con el Sí, gusto de saludarte. estamos viendo, sin problema. Fantástico. Bueno, felicitar a todo el equipo que ha hecho posible la lectura de todos los trabajos presentados. Realmente es un placer formar parte de esta hermosa presentación número 7 y el tema también que los invito a todos, como bien decíamos, a compartir lo que hemos cultivado a través de la exploración de esta heroína número 7 y en mi caso los invito a ver estas narrativas emergentes que tienen que ver con la inteligencia artificial hacia la configuración y reconfiguración de esa comunicación digital y preguntarnos, interpelarnos. Uno hasta se asume de alguna forma un dinosaurio tecnológico que aborda de distintos aspectos esta ilusión de poder construir un nuevo conocimiento y contarlo de manera inclusiva. Y ahí es donde uno busca en esta exploración aportes de diferentes tipos interdisciplinarios, desde la filosofía, desde la teoría crítica, mismo desde la comunicación, el diseño de estas nuevas formas de construir esas narrativas para que realmente la cultura sea un espacio que todos aprendamos a construir de una manera abierta y analizando estos diferentes campos interdisciplinares a partir de nuevas miradas que nos permiten las tecnologías y rever estos sesgos algorítmicos que nos afectan en los relatos. Uno si pregunta a la inteligencia artificial cuál es el perfil de determinado tipo de actividad
en el diseño nos va a dar una determinada característica física. Y eso no necesariamente tiene que ver ni con el talento ni con el talante del ser humano. Y tampoco tiene que ver con el género de la persona y ni tampoco tiene que ver con el lugar donde nació y el lugar donde estudió, sino con la construcción de ese conocimiento. Entonces, me pareció interesante incorporar esta imagen donde esto no es nuevo, sino que tenemos muñecos que nos han demostrado que se humanizaban para que la gente no tuviera ese miedo a interactuar con una máquina y que esa automatización del humano genere interpelaciones respecto a que podemos tener personas no humanas, como decimos con los animales de compañía, que nos estén acompañando, resolviendo algunas de las preguntas básicas de nuestra vida cotidiana. Entonces, los invito de alguna manera a esta transformación crítica y cultural de la comunicación, viéndola desde distintas perspectivas. ¿Qué relatos queremos hacer con la inteligencia artificial? ¿Para quiénes? Esta revisión de estos modelos dominantes y estos algoritmos éticamente configurados nos lleva también a trabajar intergeneracionalmente, a ponernos en una posición de poder construir un nuevo mundo en el cual aprendamos a relacionarnos con los demás desde el lugar de la aceptación de la diferencia, con proyecciones, con soluciones y con temas que tienen que ver con la creación de nuevos sentidos y pensamientos alternativos. Y hay una palabra que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con la empatía, la pieza que es fundamental para la relación entre pasado, presente y futuro, con una educación crítica, con una revisión de aquellos planteos que se dieron por ciertos, con una nueva mirada de autores que están revisando ese contenido y evitan la invisibilización de saberes ancestrales, orales o periféricos, y volver otra vez a reconstruir ese corpus que en algunos casos está limitado, porque si no estás en Internet parece que no existieras. Entonces, reflexionar y traer también a la construcción de ese contenido digital todos esos análisis que nos permiten también entender nuestra propia filosofía, cultura y ponerla en valor como parte de nuestra apertura a las distintas formas de generar conocimiento y sobre todo de crear espacios empáticos. Así que para ir terminando, reestructurar los mitos y tradiciones, incluir y sobre todo invitarlos a leer desde la página 115 a la 158 el tema que hoy traemos a colación, que tiene que ver con poder pensar las inteligencias artificiales de manera inclusiva y alternativa, como parte de las dudas que uno se planteó en su momento y que sigue pensando que podríamos todos construir juntos. Así que muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo para todos y valorando cada uno de los trabajos presentados. Gracias, Gabriel, gracias, equipo. Gracias, Cristina, a vos por el trabajo, excelente. Muy bien, sigamos. Me parece que los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba no están, así que, salvo que lleguen luego, seguimos. Seguimos con Uñac, entonces, José Ignacio Mazón Izquierdo, ¿estás ahí? Estoy acá. Supongo que me escuchan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas Vamos a tardes. ver. Tengo una presentación que supongo comienza a compartirse desde ya. No sé si la están viendo. Debería verse. Sí. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí, que se ve. Sí, se ve. Se ve. Fantástico. Gracias, Rubén. Bueno, al igual que el resto de los colegas, muchas gracias por la invitación. Y en mi caso, el tema, como ustedes lo ven ahí en pantalla, dice relación con las masculinidades en telenovelas vespertinas chilenas, el caso concreto de Televisión Nacional de Chile, durante el periodo 2000 y 2019. Pregunta de investigación, cómo los hombres han sido representados en esas telenovelas durante este periodo. Si me paso los 5 minutos, ustedes ahí me van avisando. Hablemos algo a modo de introducción de estudios de género, que es donde se enfocan y donde está inserta a su vez el estudio de masculinidades,
Hubo un tiempo donde simplemente los hombres no eran estudiados, se estudiaban a las mujeres, sus problemas, sus inquietudes, su cotidianidad, pero a los hombres se les dejaba fuera por una simple razón, porque se estimaba que sus rasgos, conflictos eran evidentes, estaban alejados de todo tipo de cuestionamiento, por lo tanto no había mucho más que conocer al respecto. Sin embargo, nos enfrentamos los hombres en general a dos movimientos que son claves durante el último tiempo, que dice relación con el feminismo por un lado y con las diversidades sexuales por otro. Y frente a esas demandas no queda otra que repensar las masculinidades en plural, porque son varias y depende de varios factores como ustedes van a ver en el texto publicado. Y es ahí donde los estudios de género también se dedican a estudiar estas masculinidades que, les reitero, son múltiples, que bien, dependen de distintos contextos, su segmento socioeconómico, las labores que uno cumple, los roles como padre o como hombre soltero, el lugar de trabajo, los contextos históricos, sociales, etcétera. Entonces mi pregunta de fondo, antes de esta pregunta de investigación, era, bueno, ¿cómo estamos reaccionando los hombres frente a esta ola feminista, por ejemplo? Y en particular, que es lo que más de fondo me interesa a mí, cómo los medios de comunicación están representando a los hombres en distintos aspectos. Y yo me enfoqué en concreto en las telenovelas. Sabemos que tanto en la escritura, pintura, fotografía, radionovela, cine, y también en las telenovelas, durante largo tiempo los hombres han sido representados. Basta ver el arte egipcio, el arte de representaciones artísticas de la pintura en Grecia, la arquitectura en la Roma antigua, como los hombres eran representados en ese momento, para darse cuenta que siempre ha existido desde larga data la representación masculina. En cuanto a telenovelas, la primera en Chile, esto casi a modo de algún dato histórico, la primera telenovela en Chile en 1967, Canal 13, canal de la Universidad Católica, que a su vez pertenecía al Obispado de Santiago, eh, llama a los días jóvenes, y el impacto desde entonces empezó a estudiarse sobre cuál era el impacto, digo, de las telenovelas propiamente tal, entre otras cosas, el impacto en el ocio, las pautas de consumo, modelos culturales, el lenguaje usado, los valores familiares se transmiten o quedan como reflejo para las audiencias. Comenzamos viendo televisión abierta y telenovelas en televisión abierta, años 60, 70, 80, 90, en tiempos que ni siquiera la televisión por cable estaba masificada, hasta llegar al consumo de las telenovelas, que están muy lejos de desaparecer, a diferencia de lo que algunos piensan, que hoy la vemos a través de multiplataformas, de manera segmentada, individual, de manera sincrónica, a diferencia de ese consumo familiar que había, por ejemplo, en los años 90, en la medida que iba llegando la gente a sus hogares, del trabajo, de los estudios o de cualquier otra tarea, que se juntaban a tomar once, a juntarse en la tarde a la cena probablemente, y veían las telenovelas. La forma como se consumen telenovelas hoy claramente ha cambiado. Decía modo historia, primera telenovela en 1967, gran hito telenovela a nivel nacional en Chile, La Madrastra, Canal 13 en 1981, con un 80% de sintonías según el sistema de medición que existía en ese momento. Muy lejos del people meter habitual, era un cuadernillo, se le preguntaba a la gente qué había visto en televisión el día anterior. Y más o menos, eh, eso eran los índices cercanos al 80%, por ejemplo, el capítulo final de aquella telenovela. Comienza después lo que la prensa empezó a llamar guerra de las teleseries, vale decir, dos grandes canales de televisión, Canal 13 y la estatal Televisión Nacional de Chile, que tenían fuertes áreas dramáticas muy relevantes en esos tiempos. Y los años 90, 2000 empezaron a innovar con nuevos temas, nuevas ambientaciones, locaciones distintas para grabar y no tan centralizadas en la capital como se hizo con anterioridad. Y llega el año 2014, donde se produce un quiebre desde mi punto de vista, por dos razones. Por una parte, la llegada de las telenovelas turcas, llega a Latinoamérica, Chile no está ausente de aquello, y por otro, un nuevo actor que había intentado en su momento, años atrás, por allá, sus inicios en 1998 de tener sus propias telenovelas, pero en el 2014 la relanza con mucho éxito y termina por barrer con la competencia. Tanto que se cierran temporalmente las áreas dramáticas de Canal 13 y Televisión Nacional. Cada personaje retratado en telenovelas causa nuestra admiración, rechazo, reflejo, expectativas, etcétera. Estamos Con ellos casi, José, con el tiempo. compartimos distintos sentimientos, problemas, en fin, y esto crea un lazo entre audiencia y las telenovelas propiamente tal.
¿Qué es lo que se hizo aquí en el último minuto que les comparto? Se analizaron 14 personajes masculinos de 14 telenovelas de televisión nacional en sus roles de padres, proveedores y también protectores. De las 14 telenovelas analizadas, 10 nos muestran a los personajes como padres, 13 como protectores y un total de 9 como proveedores, hombres capaces de dar sustento económico a sus respectivos grupos familiares, familias o a sus más cercanos. Síntesis, ahora sí cierro. Todavía muestran las telenovelas a los varones con un tipo de masculinidad hegemónica, hombres imbatibles, fuertes, poderosos, siempre ganadores, siempre capaces de proveer a su familia y de poder protegerla. No hay un mayor cambio, exceptuando en una telenovela en concreto que se llama, eh, ya, se me fue el nombre en este momento. eh, Hay una telenovela donde el hombre debe travestirse, para buscar empleo, para dar sustento a su familia, debe vestirse de mujer, comportarse como mujer y buscar el único puesto que había disponible en una empresa para poder obtener el trabajo que necesita. Síntesis, entonces, se siguen mostrando los hombres, excepto en un caso especial, tal como se ha mostrado siempre en las telenovelas, mostrando el clásico hombre masculino, poderoso, que siempre se ha mostrado. Eso ha sido mi presentación dentro del tiempo establecido. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, José. Vamos a Bien, compartir y gracias nuevamente. muy bien. Seguimos Gabriela Díaz y Marcelo Sabades, Ponemos con el cuando tuyo. gusten. Pone Excelente, listo. gracias. Pone listo. Acá, Ah, eso ahí es. Gabriel, alguien nos tiene que compartir la pantalla porque nosotros no podíamos. Así que lo mandamos al Cristian, chat. tenés, Guay. por favor. Sí, sí. Gracias. Ahí lo comparte. Bueno, gracias. Me van diciendo cuándo pasar, ¿eh? Perfecto, gracias. Bueno, este es un trabajo que está conectado con 3 o 4 trabajos anteriores en estos volúmenes y en algún otro lado, que son sobre el tema de heroicidad y género y también etnicidades. Em, pero es la primera vez en realidad que Gabriela y yo hacemos un trabajo sobre pedagogía, sobre lo que enseñamos. Ah, Se nos ocurrió que era una buena cosa usar el concepto de heroicidad que elaboramos en otros trabajos para enseñar la Guerra Fría y la influencia en Latinoamérica y el terrorismo de Estado en Latinoamérica, que es algo que enseñamos habitualmente. Nosotros enseñamos en Chicago, estudios latinoamericanos, estudios de género, más Gabriela, yo también filosofía, y también llevamos grupos a Latinoamérica de estudiantes norteamericanos. Entonces, si puede ser la siguiente. Lo que tratamos de defender es que el arte utilizado en el proceso pedagógico, debo decir que nuestra universidad es una universidad de artes y medio, bastante parecida a la Facultad de Diseño de Palermo. Entonces, el arte utilizado en el proceso pedagógico, cuando se proveen los elementos contextuales y teóricos adecuados, expande y mejora nuestra comprensión de procesos socioculturales e históricos complejos, al conectárselos con elementos existentes dentro de nuestra red cognitiva. Esa es la tesis. Las herramientas que usamos pedagógicamente para tratar de testear esta tesis son los siguientes. La noción de heroicidad, que nosotros desarrollamos en trabajos anteriores, contextuada dentro de la resistencia a situaciones de opresión extrema. Segundo, el rol del arte en la comprensión de dichos procesos. Tercero, la elaboración de respuestas creativas ante dicha opresión. Y cuarto, la conexión cognitiva y continuidad con procesos de opresión actuales, en particular entre los medios hegemónicos durante las dictaduras latinoamericanas y, de manera importante, los mecanismos de marginalización en los medios sociales y tecnologías actuales. Y los resultados, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar, nos vamos a concentrar en lo que hicieron nuestros alumnos después de este proceso pedagógico
para plasmar, digamos, sus reacciones a procesos de opresión, usando como texto disparador un cuento corto de Eduardo Galeano. Los alumnos producen respuestas artísticas en distintos medios: poesía, narrativas, dibujos, diseños, film cortos, etc., elaborando situaciones de opresión extrema bajo la luz del concepto de heroicidad. En el trabajo se seleccionan varias de estas respuestas y se las analiza. En el trabajo elegimos 8. En esta presentación nos vamos a concentrar, creo que en 2, no creo que tengamos más tiempo que para 2. La próxima, por favor. El texto que usamos como disparador para los alumnos es un cuento muy corto de Eduardo Galeano que se llama Pájaros Prohibidos. El cuento dice así: en 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, fue torturado y preso por tener ideas ideológicas. Recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shh. Y en secreto le explica: bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. La próxima, por favor. Bueno, entonces nos vamos a concentrar simplemente en algunas elaboraciones de los estudiantes. Nosotros insistimos tanto por esta relación entre los medios hegemónicos en las dictaduras y el borrar completamente ciertos episodios actuales de las redes sociales por medio de mecanismos de algoritmo y otros medios. Esto los hace a los estudiantes interesarse mucho, pero también los hacemos a los estudiantes relacionar lo que pasó durante el terrorismo de Estado, durante la Guerra Fría en Latinoamérica, con situaciones actuales. Esta es una alumna mexicoamericana, de padres mexicanos, que dibuja esto. La consigna es que los alumnos le tienen que dar un mensaje secreto de alguna manera, o en poesía, o en video, o en dibujo, o en collage, o incluso una vez una alumna hizo un textil precioso. Le tienen que dar un mensaje escondido y secreto a alguien que está en situación de opresión. Y entonces la chica, si ustedes pueden ver, hay una bandera mexicana en el ángulo del dibujo, y la chica explica así su obra. Para mi obra decidí jugar con el uso abstracto del dibujo, creando diferentes texturas para diferentes elementos, tales como las paredes, la camiseta, la piel, el mundo exterior y la pintura. Todos tienen texturas diferentes. El mensaje oculto es la bandera mexicana, que en una época imaginaria, que ya no es tan imaginaria en Estados Unidos, hubiera sido considerada punible de tener o exhibir. Así que decidí esconderla en un retrato de la ciudad. Bueno, nuestro análisis: Andrea, de origen mexicano, conecta la situación de prohibición y ausencia impuesta por fuerzas opresoras en el cuento de Galeano con la migración y el desarraigo que conlleva el exilio, acoplado a la devaluación que se hace de su cultura de origen en los Estados Unidos. Su explicación es tan corta como elocuente. La persona en su dibujo está encerrada en una cárcel, un espacio que la agobia y la subyuga con mensajes incomprensibles que llenan las paredes. Las rejas de la única ventana indican un deseo de salir del mundo. Imposibilitados por el entorno opresivo, su cultura y la de su familia es censurada, pero Andrea exhibe el heroísmo diseñando la prohibición instituida y circunvalando normas ridículas, mostrando los colores que reflejan su cultura de origen. La próxima, por favor. Esta es otra Vamos obra. cerrando, chicos, si pueden. Sí. Gigi hace algo distinto, hace un dibujo y dice: con mi obra intenté emular el proceso creativo por el que la hija de Didasco habría tenido que pasar para encontrar una manera de dibujar discretamente pájaros para su padre. Gigi quiere capturar el grado de frustración y dedicación que se habría necesitado y la brillantez que surge para crear su imagen final.
Son estas dos fotografías, Gigi no se contenta con solo mostrar el producto final, el árbol con los pájaros escondidos. Ella va más allá, porque lo que le provoca fuertemente el poema es encontrarse y poder identificarse con la niña pequeña durante el proceso de creación artística. El tesón de la niña por llevarle esperanza de libertad a su papá es evidenciado a través de las muchas hojas de papel arrugado. Tantos intentos que muestran perseverancia y creatividad hasta llegar al producto final acabado. Se puede decir que si se piensa en heroicidad, Gigi la describe no como una azarosa racha de buena suerte, un impulso con resultados positivos, sino como el resultado final de un proceso ideado, planeado y ejecutado minuciosamente. La próxima. Y esta la vamos a saltear, así que la La próxima, próxima, por por favor. favor. Y esa es una fotografía de cuando llevamos grupos en particular a Buenos Aires, todos los eneros, de la colaboración que hemos tenido por ya 6 o 7 años con Con la la ESMA. ESMA, con el Museo de la Memoria en Buenos Y Aires. esos son nuestros alumnos norteamericanos, el grupo con una guía profesional en la ESMA explicando lo que pasó allí. Lo que quiero decir es que hay dos elementos que usamos muchos más, pero dos elementos que están en el artículo, que los hemos obviado hoy, que son muy importantes, que son poesía de Juan Gelman y Ana María Ponce, que estuvo secuestrada y fue asesinada en la ESMA, y también el caso de heroísmo yo diría, del héroe paraguayo Martín Almada, que fue el que descubrió los archivos de terror en Asunción de toda la Operación Cóndor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Da escalofríos todo el texto. Está muy interesante, muy interesante. Bien, Gracias. muchas gracias. Bueno, seguimos. Daniela Java Balanowski. Dani. Hola, acá estoy. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha Buenas, bien? buenas. Se escucha perfecto. Bueno, ustedes me dirán si ya estoy en condiciones de compartir Compartí cuando pantalla. gustes. Bueno, iniciamos la... Y me confirman si Ahí se ve. se ve a pantalla completa. Ahí lo tenés que poner vos en modo presentación. Ahí está. ¿Ahora está Perfecto. correcto? Sí. Bueno, muy buenas tardes nuevamente y agradecida entonces a la línea de investigación del Camino de la Heroína en el nombre de sus coordinadores por la invitación a participar. Les cuento, soy profesora en la Universidad de Palermo hace ya muchos años y el trabajo que vamos a conocer hoy tiene que ver con las tecnologías emergentes, con una tecnología en particular, en la narrativa de una mujer sobreviviente de la Shoah, entre paréntesis, holocausto. Y voy a empezar por esta misma diapositiva explicando por qué puse Shoah y por qué entre paréntesis holocausto. Ustedes saben que la palabra holocausto viene del griego. Holos significa todo y causto quemado, ¿sí? La palabra holocausto la definió un escritor polaco impactado por lo que había visto luego de la Segunda Guerra Mundial, pero en verdad se refiere originalmente a los sacrificios que hacían en la antigua Grecia de animales hacia sus dioses, ¿no es cierto? Y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no fue ningún sacrificio a ningún dios. De hecho, Giorgio Agamben en el año 2000 dice que es una burla semántica seguir utilizando la palabra holocausto. Por tanto, la palabra adecuada sería Shoah, que significa en hebreo catástrofe. Pero como está muy instalada, bueno, aún conviven ambos términos, ¿sí? La pregunta rectora de la propuesta de hoy es la siguiente. ¿Las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, pueden desafiar el paso del tiempo y el olvido, especialmente para las próximas generaciones? Bueno, entonces vamos a tratar de desentrañar este enigma a través de una tecnología emergente llamada Dimension in Testimony, ¿sí? ¿Qué es Dimension in Testimony? Vamos a hacer una propuesta más bien descriptiva y vamos a conocer de qué se trata.
Dimension in Testimony es una colección de testimonios interactivos en formato 3D, en los cuales varios sobrevivientes de la Shoah, del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, hablan, narran, cuentan, conversan en primera persona acerca de sus vivencias, ¿sí? Esto fue grabado, depende del país con mayor o menor complejidad. Lo que vemos en pantalla tiene una interesante complejidad, un fondo croma varias cámaras, ¿sí? En el centro, en este caso, vemos una sobreviviente y un grupo de personas que están acompañándola y le formulan muchísimas preguntas y la persona va narrando, ¿sí? Su vida. Esto queda grabado. ¿De qué temas habla? Bueno, habla de su vida antes de la Shoah, la experiencia que tuvo en los campos de concentración, la vida posterior, cómo fueron sus vivencias, cómo logró salvar su vida y cómo eventualmente emigró a distintos países, ¿no es cierto? Y esta propuesta, esta tecnología emergente llamada Dimension in Testimony, la propuso la Fundación Shoah Shoah Foundation de la Universidad del Sur de California. La propuesta viene de la mano de Steven Spielberg, ¿sí? Y se grabaron testimonios alrededor de todo el mundo y se exhiben ahora vamos a ver en diferentes museos. ¿Cuál es la hipótesis que rige este trabajo? Es la siguiente. La gente más joven, las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros estudiantes universitarios, por ejemplo, de escuela media, de educación superior, no conocen ni vieron las consecuencias del nazismo, ¿sí? Tal vez, ¿ya estamos cerrando, Gabriel? Faltaría un minutito. Entonces voy a acelerar un poco. Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca están del negacionismo? Bueno, Dimension in Testimony entonces va a preservar esta memoria para estas nuevas generaciones, las personas jóvenes. ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, se pueden acercar a un museo en Buenos Aires, el Museo del Holocausto. En la imagen superior la tenemos a nuestra sobreviviente argentina, divina ella, Lea Sajak, que es nuestra heroína del día de hoy, una mujer que está pronta a cumplir 100 años, es un amor de persona, la conozco personalmente, pero si ustedes van al museo, se acercan a ese micrófono y lo interactivo es que pueden preguntarle a esta figura que está grabada con todas las respuestas y pueden hablar, es como si hablar, es lo más cercano a hablar con un sobreviviente. Y por supuesto, bueno, ahí tiene tatuado el número, ahí dice 98, pero ya está con 99 años ahora. Tiene tatuado en el brazo izquierdo el número que se le tatuaba a las y los prisioneros de los campos de concentración, especialmente de Auschwitz-Birkenau, para cosificarlos, ¿no es cierto? Ella conserva ese número, lo muestra, la foto de abajo la tomé yo personalmente, y las conclusiones vienen de la mano del director del museo en Buenos Aires, Jonathan Katzenbaum, que dice que las tecnologías, las nuevas tecnologías, son muy bien recibidas, sobre todo por las nuevas generaciones, porque no requieren de demasiados artilugios y permiten acercar estos testimonios en primera persona. Muchísimas gracias. Espero que les interese el tema. Pueden acercarse ya sea al museo o leer el trabajo en el cuaderno de investigaciones. Muchas gracias. Gracias a vos, Dani. Bien. Bueno, sigamos. Silmara Takasaki. Silmara. Hola, Muy bien. a ver, Cuando quieras. vale, voy a compartir la pantalla, ¿puedes verlo? Eh, Todavía no, pero ya va a aparecer en una fracción de segundo.
Ahí estamos, perfecto. Vale. Buenas tardes, muchas gracias Gabriel y Tom por recibirme aquí. Yo les hablo desde Brasil. Yo soy Silmara y estoy vinculada a algunas universidades y voy a hablar de esta chica, esta personaje que es Nimona, y hablo sobre identidad, narrativa y libertad. Bueno, este trabajo se basa en la teoría de Teresa de Lauretis sobre tecnología de género, que piensa que el cine no solo refleja la sociedad, sino que es una tecnología que construye subjetividades, ¿no? Entonces no es un espejo, el cine nos enseña a actuar, entonces me parece muy importante pensar cuál es el discurso y quién decide sobre estos discursos que están en la pantalla, ¿no? Estas entonces son las obras que yo estoy analizando en este trabajo. Es un libro que tiene el nombre de la prota, que es Nimona. Y hay aquí el libro y luego la película que ha sido hecha por Netflix. Y esta personita aquí arriba es su creadora, Nate Diana Stevenson, que es una artista norteamericana, no binaria y transmasculina, que cuando hizo este libro todavía firmaba como Noelle Stevenson. Ahora es Nate, pero mantiene un nombre femenino, Diana. Bueno, entonces el objetivo ha sido tratar de elementos de construcción de personajes, abordando discursos, corporalidades y relaciones interpersonales que yo percibo en la narrativa. Y lo más interesante es que Nimona no es una heroína, pero una anti-heroína. Entonces aquí tengo el camino de una anti-heroína y no de una heroína. La metodología ha sido un análisis cinematográfico, entonces, desde una perspectiva de las ciencias humanas y el diseño prospectivo, que es un diseño pensando un futuro mejor, con esperanza y una lucha social. Y yo pienso muchísimo en los discursos de la narrativa, que es una narrativa muy trans y no binaria en toda la película. Estes dibujitos todos que tengo aquí de un dragón o una ballena son todos Nimona que cambia su forma. Esta narrativa es de un universo fantástico, entonces mezcla una ambientación medieval con armaduras y espadas, pero también tiene una alta tecnología muy futurista con coches voladores y computadoras. Entonces sí que es una fantasía, pero también es una metáfora muy, muy interesante para el mundo real. Aquí es una gatita Nimona también. Aquí entonces el universo de Nimona en el libro y luego en la película. Entonces Nimona es una chica que puede ser una adolescente, pero también puede ser una mujer muy fuerte, y luego una niña muy pequeña, y luego un niño, o un dragón, o un gorila, o un tiburón, y muchas cosas. Es una metamorfa que cambia su forma, pero no su personalidad. Hay muchos diálogos muy interesantes en estas transformaciones, como este que me siento peor cuando no cambio, me transformo y me vuelvo libre. Y habla mucho de esta idea de monstruo, que no es un monstruo, pero es un montón de cosas. Y bien, paso un poco rápido aquí. Entonces tiene un rechazo de ser vista como una niña o como un monstruo, porque puede ser un montón de cosas. No le gusta explicar muy bien su historia, quiere solo vivir, ser ella misma, cambiarse o transformarse. Y esto es lo más interesante de la vida de Nimona, que es muy similar a muchas personas LGBT que se sienten diferentes o inadecuadas o ajenas a la sociedad. Y es interesante también de la película que hay gente fuera de la pantalla que son personas LGBT también que están haciendo este trabajo. Y esta es unas cosas que la creadora Stevenson habla también sobre su personaje, y simplemente habla que es una manera de decir que no me voy a conformar, no voy a hacer esto según los estándares de nadie y voy a ser yo mismo sin pedir disculpas. Entonces sí que puede ser un rinoceronte gigante o un dragón. Y esta es la última pantalla. Hola Gabriel, ya tenemos 5. No, tenés todavía un poquito más.
Vale, entonces es solo esto para cerrar, es que lo más interesante de este personaje, entonces, que rechaza un montón de nombres, ¿no? Como chica o chico, o a ver que se quedó grande, no sé por qué, no lo sé. Bien, aunque entonces simplemente habla, yo soy un montón de cosas, ¿no? I am a lot of things. Y es muy interesante que no quiere ser vista como una cosa sola. Y ya está. Tengo referencias del texto y mis contactos. Y es esto. Y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ismara. Muy bueno, muy bueno, gracias. Gracias. Chao. Bien, muy bien. Seguimos con Mónica Gruber. Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente, Gabriel y Tomás, por la invitación a participar en este nuevo volumen y a la Universidad de Palermo por este espacio. Mi trabajo se llama Cuerpo, Tecnología e Imagen Femenina en Extant 2014-2015 de Mickey Fisher. Bien, el avance de las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales resultan temas que indudablemente nos inquietan. Las discusiones y regulaciones, leyes, controles y teorías al respecto se multiplican en todo nuestro entorno y los riesgos, el progreso, los factores económicos, políticos y sociales, así como los controles y teorías, aparecen permanentemente y son puestos en la balanza. Entonces, una de las preguntas que creo que nos sobrevuelan es si serán suficientes todos los recaudos que estamos tomando para garantizar el futuro de la humanidad y para progresar hacia un futuro mejor, o si las visiones distópicas y algunas apocalípticas que nos rodean no van a terminar ensombreciendo el futuro de la humanidad. Y estas son las preguntas que creo que nos inquietan a todos. Entonces, me interesó ver el tema, vengo trabajando el tema de la heroína, sobre todo la conformación de los cuerpos femeninos en las series de ciencia ficción. Eh, el mito ponía su mirada en el pasado, la ciencia ficción se interroga también por la existencia, pero con los ojos mirando hacia el futuro. Y una vez más parecería que la ciencia ficción nos ofrece un espacio para poder pensarnos, para anticipar lo que va a suceder. Nunca fue bien vista inicialmente la ciencia ficción, de hecho era vista como un producto de baja calidad, de baja estofa, y sin embargo, con el avance del tiempo fue revalorizada y hoy en día nos permite este lugar para reflexionar. Entonces me parecía que esta serie Extant nos brindaba esta posibilidad para reflexionar al respecto. La creó Mickey Fisher para la cadena CBS en 2014, tuvo 2 temporadas, 13 capítulos cada una, y Halle Berry fue la gran protagonista femenina, la acompañaban Goran Visnich, Jeffrey Dean Morgan en la segunda temporada, que vino a reemplazar al galán anterior, y Pierce Gannon. La producción correspondió a Steven Spielberg. Esta serie nos presentaba una heroína afrodescendiente que ya de por sí tenía una familia híbrida. ¿Por qué digo esto? Porque ella estaba casada, pero ante un problema de infertilidad por haber perdido un hijo anterior, eh, ella entra en un pozo depresivo y el marido, que es un ingeniero robótico, desarrolla a un pequeño, al pequeño Ethan, un humánico, así aparece denominado, que viene a reemplazar el lugar de ese hijo que biológicamente ella no podía tener. Entonces me parecía interesante porque a lo largo de la serie las inteligencias artificiales aparecen representando los dos polos que hoy en día nos inquietan. Por un lado, aquellos que tienen una carga positiva, como es el caso de Ethan, que según su creador tiene que poder desarrollarse en función del contacto afectivo con su entorno, y por otro lado,
aquellos que son controlados por el gobierno, ¿sí? Y el poder, los órganos de poder, que quieren crear, por un lado, un ejército humánico, por otro lado, con un sesgo negativo también aparece Lucy, que es otra humánica, y Taylor, que es una gran IA que quiere en un momento controlar el mundo de por sí. Aparecen temas como el heroísmo, el libre albedrío, ¿sí? Los humánicos, es decir, los robots, hay que darles libre albedrío o no, si son capaces de desarrollar sentimientos, y aparecen distintas formas de cuerpos. Aparecen cuerpos humanos, cuerpos alienígenas, porque la protagonista es una astronauta que va al espacio y después de 13 meses de aislamiento vuelve embarazada. Entonces ya voy terminando. El cuerpo que aparece es un cuerpo de hijo híbrido, mitad humano, mitad alienígena. Aparecen los robots, pero también aparecen los cuerpos híbridos, mitad humanos y mitad robot. Entonces me interesaba pensar si es a partir de todas estas preguntas, ¿por qué en este momento? Bueno, porque ya para cerrar, en una época que está atravesada por cirugías, prótesis, dietas, etcétera, que parecen reflejar una disconformidad generalizada con el cuerpo, me parecía que Extant nos brinda la posibilidad de reflexionar acerca de todo tipo de cuerpos y, por otro lado, plantea cuál es el uso que los gobiernos y aquellos que detentan el poder hacen de dichos cuerpos y de la tecnología en nombre de la biopolítica. Entonces, a partir de estos interrogantes, me quise considerar cómo la ciencia ficción nos ofrece una vez más un espacio para pensarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy bueno, excelente. Muy bien. Bien. Sigamos. Romina Gala y Flavia Sarmiento. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tenemos la Hola. opción para compartir pantalla? Sí, sí. Fíjate, pone compartir y te avisamos cuando se vea. Em, está, perdón, estoy compartiendo. Sí, Sí, ahí ahí se ve perfectamente. ¿Se ve? Bárbaro. Sí, sí. Ahí está. Bueno, porque tuve que mover unas cosas. Ahí está. Bueno, ¿querés comenzar, Romy? Que vos ya teníamos más o menos organizado lo que íbamos a decir. Dale, cuando gusten. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Romina Gala, acá junto a mi colega Flavia Samaniego, ambas del equipo Sociedad, Internet y Cultura del Instituto Gino Germani de la UBA. Les presentamos nuestro trabajo, Cosmovisiones Indígenas y Representación Femenina en Videojuegos, un análisis de 2 experiencias argentinas. Antes de comenzar, queremos decirles, bueno, que estamos muy contentas de poder formar parte de este dossier y les queremos agradecer especialmente a los coordinadores, a Gabriel Los Santos, a Fabián Stigberg y a Rubén Vitus por el espacio que han abierto, que han generado, y a la Universidad de Palermo por toda esta organización y bueno, este encuentro virtual que podemos tener entre todos quienes participamos del dossier. ¿Pasa, Fla? Bueno, nuestra investigación parte, bueno, nos presenta un poquito. FLA trabaja principalmente sobre subjetividad y tecnología, y en mi caso en particular, estudio sobre el sector de los videojuegos acá en Argentina, y este trabajo forma parte de una línea en común que venimos llevando adelante desde hace un tiempo sobre el rol de la mujer. En este caso va a ser en el contenido, pero también lo hemos observado en la producción.
La indagación parte de una pregunta central que tiene que ver con cómo se articula la representación de género y las cosmovisiones indígenas en los videojuegos argentinos en la actualidad. Para abordarlo hemos analizado estas producciones para ver cómo desafían o tensionan modelos heroicos y representaciones que son hegemónicas del mundo del gaming. Seleccionamos 2 videojuegos argentinos para PC con protagonistas indígenas que tuvieron cierta repercusión mediática tanto en medios especializados como generalistas. Y nuestro enfoque se apoya principalmente en el tecnofeminismo, en el pensamiento descolonial y en una crítica al monumento del héroe tradicional. Desde el tecnofeminismo podemos analizar cómo se configuran los imaginarios de género en estos videojuegos, cómo sus protagonistas desafían los cánones tradicionales de representación femenina, cómo operan como dispositivos de resistencia cultural y el rol que ocupan en el juego, si es protagónico, si no, si es activo, etc. Y desde la perspectiva descolonial lo que nos interesa es ver los videojuegos como territorios simbólicos donde lo ancestral y lo digital coexisten sin anularse. Metodológicamente realizamos un análisis textual de los juegos combinado con entrevistas en profundidad a sus desarrolladores y creadores, recuperando categorías de la ludología para poder observar el mundo del juego, que es como los títulos recrean o representan estos mundos indígenas mediante ambientaciones, personajes, objetos, y las mecánicas, que las entendemos como las reglas que regulan esta experiencia de juego. ¿Pasa, Fla? Ay, perdón. Ahí está. Bueno, los casos seleccionados comparten que en ambos se incorporan cosmovisiones indígenas y el hecho de que tienen protagonistas femeninas que no se encuentran sexualizadas, en particular una adolescente y una niña. La Lagraray es un videojuego cultural sin fines de lucro basado en un relato com que incluyó la participación de la comunidad a través del rol de la traductora. Runa, en cambio, es una producción con fines comerciales de un estudio independiente cuyo objetivo, además de lo económico, es representar la cultura y la identidad argentina en videojuegos. El título está inspirado en comunidades indígenas latinoamericanas y de la zona litoral de Argentina y en el paisaje del litoral argentino. Y lo que nos interesa de esta comparación entre un proyecto sin fines de lucro y uno comercial es que en ambos se puede ver que pese al rol explícito o no de los creadores, todos los videojuegos transmiten ideologías, estereotipos y concepciones del mundo. Bueno, y un poco para comentarles brevemente lo que nosotras trabajamos en el dossier, en nuestro artículo. Nosotras trabajamos, por un lado, cómo estas heroínas de los videojuegos desafían los estereotipos del gaming, analizando un poco cómo estas protagonistas transcurren a través de la historia desarrollada, ¿no? Primero, ellas fueron concebidas para ejercer roles activos y decisivos en la trama, son las protagonistas, son las que impulsan la historia. Eh, Ambas rompen con estos estereotipos de belleza presentes por ahí en otros tipos de videojuegos o en nuestras mismas sociedades. También rompen con esta idea de lo femenino, del ser mujer en el mundo del gaming sobre todo. Bueno, como había comentado Romy, la Idaxai es una niña indígena que como ven en la figura, que es la que está en la diapositiva, no, es una niña, no está sexualizada, tiene una vestimenta completamente funcional a lo que tiene que hacer en el videojuego. En el videojuego también se muestran valores como fuerza, valentía, honor. En este videojuego en particular se desarrolla todo desde una lógica de cuidado, bueno, en el otro también, ¿no? Antes que ejercer la violencia, sobre todo hacia otros seres vivos. Y lo que vemos es que en ambos videojuegos se redefine un poco el arquetipo clásico de el héroe o la heroína. Runa, que es el otro videojuego, ella es una adolescente mercenaria que ahí sí, siguiendo un poco el camino del héroe de Campbell, realiza una transformación. Ella pasa de ser mercenaria a heroína de su pueblo originario que descubre en el transcurso de su camino por el videojuego. Y lo que tienen en particular ambos dos es que se alejan del relato del héroe individual. Nosotros acá también lo pensamos desde una perspectiva descolonial y en este concepto que utiliza Rivera Cusicanqui, que es lo kitschy.
para ver cómo lo ancestral, sobre todo en la Idaxai, que es un relato con, pero en Runa, que es un relato de fantasía, pero está basado en cosmovisiones guaraníes y del norte argentino, cómo lo ancestral y lo digital acá no se solapan, sino que coexisten. Y dando a la vez un mismo mensaje, ¿no? Defensa del territorio, de los pueblos originarios. Bueno, para continuar creo que nos queda poco tiempo, ¿no? Sí, sí, pueden ir cerrando si les parece. Dale. Bueno, sobre mundos de juego y mecánicas descoloniales, que es un poco lo que analizamos también en el tercer apartado, digamos, de nuestro artículo. A nivel diseño vemos como en ambos videojuegos se representan los entornos territoriales y simbólicos, todos cargados de sentido, en algunos apegados más a la cosmogonía QOM, en otros de fantasía, pero bueno, todos remiten a lo espiritual y lo ancestral. Como habíamos dicho antes, las mecánicas de juego no promueven la violencia. En Runa, por ejemplo, no se matan seres vivos. Las mecánicas lúdicas tienen que ver con la exploración, la cooperación, no aparece el exterminio como un fin para lograr una recompensa en el juego. Y hay en ambos hay una conciencia de la naturaleza y el vínculo seres humanos con naturaleza y entornos. Perdón. Bueno, entonces para finalizar, em, como algunas conclusiones o algunas reflexiones finales que nos quedó haber analizado estos videojuegos, tanto sus mecánicas de juego, mundo de juego, su narrativa y el haber entrevistado a sus desarrolladoras y desarrolladores, es que, bueno, desde estos circuitos tanto autogestivos como comerciales, ambos pueden disputar esto de lo hegemónico del gaming, ¿no? De cómo construir nuevas historias, que hablen de lo local sin apelar a las narrativas típicas bueno, del videojuego a nivel global. Estos videojuegos los pensamos como espacios de resistencia cultural y digital, también como espacios pedagógicos, por supuesto, tomando en cuenta el concepto de Ricuarte Quijano de reexistencia digital, que pueden ser construidos desde el sur global. También analizamos esta posibilidad de jugabilidad, de entretenimiento, sin apelar a la violencia contra otros seres vivos, que en ambos videojuegos son muy conscientes de esa construcción. En las representaciones no sexualizadas de estas heroínas y en cómo se reinterpretan en estos videojuegos el viaje heroico que realizan ambas, que no deja de tener sus momentos y sus etapas, pero apela más a lo comunitario, a lo feminista, al respeto por el entorno, al devolverle a la comunidad algo. Bueno, también las estéticas basadas un poco en lo kitschy, esto que hablamos de, no solo solapamiento entre lo digital y lo ancestral. Y bueno, nada, estas producciones vemos que tensionan los cánones de videojuego tradicional y que habilitan también otras representaciones que pueden ser más locales, situadas, feministas y descoloniales. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la participación, la exposición. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Ahora seguimos. No sé si están todos los autores, me parece que no, pero Nicolás Duprat, Ítalo Dantas, Ana Beatriz Araujo y Marcelo Kurz. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, para empezarmos, para presentarme, yo soy Nicolás Duprá, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Procesos y Manifestaciones Culturales por la Universidad Federal de Brasil. Nuestra investigación, titulada Tecnología emergentes y nuevas narrativas de género, el impacto de KZTV en la visibilidad del fútbol de mujeres, busca comprender la evolución de la visibilidad del fútbol de mujeres y de nuestra selección brasileña a partir de las tecnologías emergentes de comunicación. Inicialmente, el fútbol en Brasil es comprendido como una parte fundamental de nuestra cultura e identidad nacional,
con miles de aficionados. Sin embargo, el fútbol de mujeres pasó por un largo proceso de invisibilidad, a donde el protagonismo se otorgaba solamente al fútbol de los hombres. Esta invisibilidad está directamente relacionada con la construcción de la sociedad brasileña, marcada por estereotipos machistas y una visión social patriarcal, que relega a las mujeres a un espacio de submisión. No obstante, en los últimos años, el escenario se ha modificado con la llegada de tecnologías emergentes a través de los canales deportivos en YouTube, destacándose como principal canal Cazé TV, dirigido por el influencer Casemiro, de reconocido éxito en el país, en alianza con la empresa Life Model, que ya era responsable por otras transmisiones. De este modo, el canal comenzó a transmitir los partidos de la selección, que lo llevó a comprar de derechos de transmisión de la Copa Mundial de 2023 realizada en Australia. Con un enfoque cualitativo y exploratorio, realizamos la investigación con el objetivo de comprender la importancia de KZTV para los expresivos resultados de visibilidad, así como los problemas aún que enfrentados por el fútbol de mujeres. A partir de los resultados, identificamos 4 categorías que explican el aumento de la visibilidad. 1, el avance de los buenos resultados de la selección brasileña. 2, el efecto Marta, la jugadora con 5 premios consecutivos de mejor jugadora del mundo entre 2006 y 2010. 3, los nuevos sitios especializados en la divulgación del fútbol de mujeres. Y 4, la obligatoriedad del fútbol practicado por mujeres para los clubes vinculados a la FIFA y la CONMEBOL, con los calendarios continuos que están descritos en el artículo. Finalmente, evidenciamos que la transmisión completa de la Copa Mundial de 2023 por Cazé TV superó los resultados de la transmisión parcial obtenidos por Rede Globo, la principal emisora del país. Mientras que Globo alcanzó 603.2 millones de espectadores, contabilizando todos sus canales, en cuanto Cazé TV superó los 69 millones. Esto representa que la forma de consumir el deporte de mujeres se ha modificado en Brasil, principalmente porque los jóvenes buscan canales con un lenguaje cercano a suyo, con un ambiente distenido y desvinculado del modelo tradicional de transmisiones de canales de televisión. Sin embargo, Cazé TV mantiene la estructura del club de hombres, que ya durante la transmisión de la Copa se identificaron comentarios de índole machista y sexista que lo representa la continuidad del problema de inferiorización de las mujeres atletas. Pero así esperamos contribuir con la presente investigación al avance del análisis de la visibilidad del fútbol de mujeres en Brasil. Agradezco el espacio y la oportunidad de hacer parte del dossier La Heroína. En nombre de nuestro equipo de investigación, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Es súper interesante el texto y creo que está pasando en varios países de la región, ¿no? El mismo problema en el ámbito del deporte. Así que gracias. Muy bien. Me parece que no entró ningún colega ni ninguna colega más del autor del texto, autora del texto, así que quizás sea un buen momento como para ver si hay alguna pregunta que hayan hecho los presentes o podamos intercambiar algunas ideas al respecto de haber conocido el trabajo del resto de los y las investigadoras.
¿Quién quiere tirar la primera piedra? Muy bien. No tienen tantas piedras porque es peligroso. Este, yo creo que... Ah, Laura se tiene que ir, sí, me había dicho. Bueno, Laura, nos vemos luego. Si bien el tema de la tecnología la hemos tocado ya en otras ocasiones, sobre todo cuando nos salió la pandemia, que justo teníamos ahí también un trabajo sobre el camino de la heroína, pero fueron otras las discusiones sobre la tecnología, ¿no? Me parece que ahora es, si bien pasaron unos pocos años, es otro momento a nivel global. Entonces me parece que este momento para esta investigación conjunta que hemos hecho, me parece que está acertado y en línea con lo que nos está pasando como humanidad. No sé si alguien quiere agregar algo o algo que quedó suelto, porque como corrimos un poquito con el tiempo para poder llegar todos. Yo, yo tengo una Sí, pregunta Marcelo. más bien específica para Marina y, no, Romina y Flavia, ¿verdad? Y Flavia, sí. Sí, es simplemente, me encantó el trabajo, me encantaron todos los trabajos, me encantó el trabajo de ustedes. Nosotros acá trabajamos un poco con, cuando llevamos estudiantes a Latinoamérica, los llevamos siempre a alguna región con población o mayoría de población de etnicidades primarias o, digamos, originarias. Pero normalmente a Jujuy. Em, ah, ¿Cómo es el contexto de la decisión de, por ejemplo, la etnicidad COM, que creo que en los últimos años en Argentina, nosotros hace 30 años que no vivimos en Argentina, pero en los últimos años ha estado en las noticias y todo? em, ¿Por qué se elige esa comunidad? ¿Cómo es el contexto de decisión, digamos, ideológica y cultural de algo que nos parece fascinante? Yo no sabía que existía y bueno, me encantó. Rami, ¿querés comentar vos que aparte ella acaba de finalizar su tesis y trabajó este caso en su tesis, así que vos la tenés más clara para contar la historia de la desarrolladora? Sí, el juego en realidad surge por experiencia de vida de la desarrolladora y un compromiso personal que ella tiene, donde su abuela vive o vivía en el Chaco, por más que no forma parte de la comunidad, ella ahí ya tiene como cierta conexión que tiene que ver con su familia, y de ahí es como va surgiendo la situación. También lo que es bien interesante de ver de estos desarrollos es que siempre disparan un proceso de investigación que llevan adelante estas y estos creadores, desarrolladores y desarrolladoras para poder después precisar las narrativas, y ahí es donde ella termina decidiendo que este relato en particular resuena con una estructura para un videojuego y toma esa decisión y termina incorporando a una traductora de la comunidad, que es con quien empieza a trabajar para, bueno, justamente para que el juego también sea respetuoso y realmente incorpore de esa manera la cosmovisión. Así que bueno, es muy interesante cómo ella llega a construir todo el juego y que explícitamente ella se para en esta postura, ¿no? De feminismo, pero no solo un feminismo de más mujeres en videojuegos, sino también de la presencia de las protagonistas y de las mujeres indígenas. Eh, ¿Hay alguna idea de qué tanto la comunidad ha adoptado o cuál es el punto de vista de la comunidad hacia este producto? Sí, le preguntamos y el juego tuvo muy buena recepción. Ella estaba conforme porque también ingresó en las escuelas el juego, por ejemplo, que era que es uno de los objetivos.
Y por otro lado, que también la comunidad le gustó el juego, estaba interesada, e incluso ella planteaba de que aunque sea un juego que podría tener fines comerciales, les interesa este tipo de desarrollos también. Muy bien, genial, genial. Bien. Y hay otros casos que sepas, Romina, de otras desarrolladoras en otra región del país. Que específicamente estén abordando pueblos originarios. No, no, que estén desarrollando videojuegos en general. Lo de los pueblos originarios me parece un hallazgo maravilloso, pero en general digo, Ay, es que no entendí la pregunta, en realidad, que si perdón. sabes de otras desarrolladoras en otras regiones del país que estén desarrollando cualquier tipo de juego. Ah, sí, 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 hay muchas experiencias que están partiendo también con desarrolladoras como, bueno, como pioneras, ¿no? Esto de que en general los equipos están masculinizados, y Sí. sin embargo hay experiencias que parten desde, bueno, de hecho las mujeres, hay una organización específica de mujeres, personas no binarias y trans en videojuegos, que es Women in Games Argentina, ¿no? Genial. Bien, buenísimo. No, es un tema súper interesante y me parece que hay que ponerle ojo ahí a cómo viene todo. Sí, muy bien. 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 ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo que preguntarle a los colegas? ¿Alguien tiene algo, alguna reflexión? Gaby, Sí, espérate que se acoplan las computadoras. No, yo tengo una reflexión que es bastante cortita, pero también me puse como observadora de todo el proceso este y me parece, como dijo, creo que fueron varios, pero Tomás lo dijo al principio, al inicio de la sesión, de que recuerdo cómo surgió esto, ¿no? Hace ya tantos años y resultó en la visita de ustedes a Chicago, etcétera, pero veo el interés y cómo se ha desarrollado el tema, incluyendo cuestiones digamos, de interés público, no solamente de investigación, pero también de aplicación de la investigación a cuestiones que nos afectan aquí ahora. Y la verdad que es un placer poder ver el proceso que esto ha seguido y cómo va a seguir en el futuro, ¿no? Teniendo gente provenientes de distintas culturas, distintas regiones del mundo y cómo la diversidad de interpretaciones y de enfoques de esta temática genera una riqueza de pensamiento y de posibilidades de investigación futuras. Así que nada, me encanta, eso es lo que quiero decir. Gracias. bueno, a nosotros también nos gusta mucho, así que no puedo, si agrego cosas para subrayar lo que vos decís, pero me parece genial la apertura de todo lo que ha venido pasando. Está muy bien. No escuché lo que dijiste, perdón. No, no, que a mí me parece sumamente este, vertiginoso el avance también, porque si bien son unos años lo que ha cambiado la publicación y la cantidad de gente y de miradas que se ha agregado ha sido también tan amplia y los intereses no son solamente académicos, sino son sociales, políticos, de la vida misma. Entonces me parece que hay un crecimiento que por ahí no estamos tan conscientes en el día a día del trabajo. Así, bueno, gracias a Bueno, vamos ustedes. por más entonces. ¿Cómo? Vamos por más. Así es. Muy Claro. bien. Bueno, este,
Sí, ahí Cristina también escribe en el chat. Bien, yo creo que estaría bueno si los que tengan ganas de hacer unas palabras de cierre o sí, sí, de cierre de este proceso, no solamente del libro, sino también del coloquio, que nos dan unos minutos nada más, pero me gustaría, los que tengan ganas, escucharlos, saber qué opinan, qué dicen. Bueno, eso. Bueno, a mí me encantó participar con mi compañera Romina, ya habíamos presentado para otro dossier sobre videojuegos y en este me encantó que, bueno, todas las propuestas distintas de análisis del camino de la heroína me pareció como súper interesante. Y también esta propuesta de como presentar nuestros artículos, aunque sea breve, pero bueno, está bueno porque a ver, dan ganas de leerlos a todos, de escucharlos y escucharlas. Así que nada, agradezco mucho el espacio y la oportunidad, ¿no? De esto, de poder presentar, aunque sea mínimamente, nuestros trabajos. Gracias. Gabriel, Es muy valioso. me silencio. ¿Quién Ay, va? perdón, Sí, estoy dale. con el celu y con la compu, perdón. Bueno, quería agradecerles y felicitarlos a todos realmente. Es muy significativo el trabajo que nos permite construir un conocimiento sobre algo que nos está transformando la vida cotidiana y que por otro lado en estas visiones han tenido esa importante visión de articular aquellas preguntas que uno, al menos en mi caso, me hago y que veo que están empezándose a plasmar con expertos que empiezan a trabajar los videojuegos, a ver también las telenovelas, las presentaciones audiovisuales, la creatividad que empieza a generar, todo el contexto de los cómics. Lo estoy notando, yo estoy justamente haciendo un viaje por España y estoy notando la importancia del impacto de la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías en la forma de comunicación, tanto sea en el ámbito de la lectura como en el ámbito de las propuestas bibliográficas y el hecho significativamente de la guía visual del recorrido que está teniendo cada ciudad. Y ahí también se ve cómo podemos nosotros ir generando mayor conocimiento con aquello que no está visibilizado. Esto me parece muy significativo y quiero realmente resaltar el gran trabajo del equipo y agradecerte, Gabriel, que me hayas convidado a ser parte de este grupo tan lindo de gente tan capaz. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Yo quería decir que, bueno, primero gracias por formar nuevamente parte. Vengo hace muchos años trabajando dentro de esto que ha ido creciendo y que me parece y se nota, se notó hoy en el coloquio cómo se van como ensamblando las distintas miradas, ¿no? Que cada uno aporta desde un lugar diferente y cómo desde, como decía recién Cristina, distintos espacios, visual, audiovisual, sonoro, de los cómics, se van armando, se van acá formando este camino de la heroína que cada uno abordó desde su disciplina y desde sus inquietudes. Y me parece que es interesante porque uno se sorprende al ver que el otro está transitando por algo que uno por ahí desconoce, pero que a su vez trae puntos de contacto con los cuales dialogar. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Amigo Tommy, algo Ay, si de me cierre sumo, o Rubén. Ahí Romina quería decir Sí, algo. dime, Romina. Sí, me te sumo escucho. en realidad a las palabras que ya fueron diciendo, por ahí nosotras con Flavia a veces venimos más desde otro lado, porque venimos más de la tecnología, de los estudios de tecnología y sociedad, y nos encontramos con esta propuesta donde lo pudimos abordar de esta forma y de repente, bueno, estoy ahora ansiosa que quiero leer los trabajos de todos y de todas para poder saber un poco más y ahí sí por ahí podría hacer otro tipo de comentarios, pero
Me gusta como desde diferentes marcos, algunos más cercanos, otros un poco más lejanos, en diferentes objetos culturales pudimos ir encontrando como un hilo conductor para pensar ese camino y cómo se fue actualizando en los objetos tecnológicos. Bueno, eso. Y agradecer de nuevo este espacio que han generado, que está muy bueno. Gracias. Gabriel, yo Sí. una breve reflexión para no, ya he hablado 2 veces, entonces, para no saturar. No, solamente agradecer la invitación de poder participar como coeditor de este volumen y dejo también la inquietud a Gabriel, a Tomás, de, bueno, qué le espera la línea de investigación para el próximo año, ¿no? Tratando de, a lo mejor, a partir de todo lo que se ha publicado, ir definiendo un nuevo enfoque, ¿no? Y sé que es difícil, probablemente ustedes tienen el difícil trabajo de poder plantear algo nuevo, no repetirse, pero al mismo tiempo mantener eh, el núcleo central de la línea de investigación, ¿no? Así es que no los voy a apurar, los voy a apretar, no sé si han conversado sobre eso, pero mi disposición y el equipo UNIAC de poder seguir participando en próximos proyectos de este tipo. Genial, muchas gracias, sí, sí. Sí, No a mí te me dije parece, nada, pero contábamos con ello. dijimos, no vamos a hablar de eso hasta que arranque el nuevo ciclo, pero sí, si hay algo que tratamos creo que tratamos y se consiguió, es que cada una de las publicaciones estuviese alineada con todo el contexto histórico, con todo el marco cultural, pero a su vez como con la impronta del momento de lo que está pasando en la sociedad, incluso en países tan diferentes como quienes viven en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, o en Oriente. O sea, es aquello que nos atraviesa, ¿no? Y que a su vez, de alguna manera, alguien dijo por ahí la palabra nodos, atraviesa con la perspectiva histórica y también conceptual. Entonces es como encontrar, es, hay algo de olfato que a veces tenemos que ir hablando de algo bien humano, ¿no? Que las AI todavía no nos ofrecen, que es el olfato de qué es lo que está pasando o hacia dónde está yendo la cosa, para que a su vez la publicación no sea solamente un espacio de cultura, ¿cómo puedo decir? Anquilosada, sino que esté fresca y refrescada por lo que está pasando. Y la verdad es que eso cambia, bueno, en el mundo de hoy a velocidades que no podemos ni siquiera, por eso hablaba al comienzo de la inteligencia artificial, de pasar a ser un mito, películas, cómics, bueno, acá tengo el celular y le pregunto, ¿no? O sea, es un salto que si lo analizamos históricamente es geométrico, no es aritmético, es geométrico. O sea, entonces eso es lo que pasa. Bueno, la gran pregunta es qué es lo que está sucediendo ahora, no lo que sale en el diario, sino qué es lo que se está perfilando ahora y que puede ser importante donde esta investigación, con todos ustedes, con los que se sumen y con todos, sea pertinente. Me parece que ese es el gran desafío. Sí, quizás tengamos que pensar todos qué nos preocupa o qué nos llama, o como decía Tommy recién, dónde va nuestro olfato en esta situación social en la que estamos viviendo a nivel mundial, ya que somos representantes de muchos países, y ver si de eso se trata la próxima edición, ¿no? De compartir esas inquietudes, esas visiones, esos olfatos entre todos y quizás encontrar la nueva manera de abordar la investigación con algunos otros perfiles, otras bajadas. Habría que ir pensando un poquito en eso. Ahí ya empiezan a escribir algunas ideas ahí en el chat. Muy bien, genial. Bien, bien, perfecto. Bien, me parece que como todo lo hemos hecho en grupo, en conjunto, si bien tenemos una coordinación y tenemos que hacer una cantidad de tareas que tienen que ver con que esto
fluya, se encauce y finalmente se publique, es fundamental, imprescindible el trabajo de todos. Entonces me parece que por ahí empezar a tirar ideas o preocupaciones, o semblanzas de lo que puede ser la próxima edición sería un paso adelante. Así que nos llevamos tarea para el hogar si están de acuerdo. Bueno, tenemos que cerrar. Ahora los que coordinan esto ya vienen con la otra comisión en breve, en unos minutos, así que le vamos a dejar el espacio para que presenten sus trabajos. Les agradecemos en lo personal infinitamente por la paciencia, por el trabajo, por la dedicación y desde lo grupal, también. Cuídense mucho y espero vernos en la próxima edición. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. 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 Chao.